Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Acá en Corto, porque en política no hay secretos. Agradezco a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia 94.3 por Radio Río en FM en los municipios de Jonuta y Macuspana, Tabasco. También doy las gracias a quienes nos ven por nuestras redes sociales. Hoy tendremos un programa de altura, de mucha cultura, de mucha información, por un académico, un profesional del derecho, un maestro investigador, el maestro Nicolás Haddad López. Muy buenos días, maestro. Me da mucho gusto estar aquí, es un honor compartir con ustedes la mesa, Alfredo, Gonzalo. Gracias. Gracias, el honor es de nosotros. Y también con mucho aprecio y gusto les presento a mi compañero y analista Alfredo Calderón Cámara. Muy buenos días, Alfredo. Hermano, buenos días. Pues sí, hoy vamos a tener un programa de lujo, nos vamos a meter en las entrañas de la Constitución. El maestro Nicolás Haddad nos va a dar precisamente las impresiones de lo que él como catedrático y como estudioso en la materia nos puede ilustrar para que nosotros sepamos, sobre todo porque hoy llega una enmienda, una iniciativa presidencial para modificar la Constitución. No sabemos todavía qué trae en las alforjas la iniciativa presidencial, pero pues todo lo que ha traído hasta ahora son situaciones de que ha desaparecido los órganos autónomos, pero no nos metamos más allá. Bienvenido, maestro Nicolás Haddad. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y estoy a sus órdenes, en una fecha tan importante. Sí, trascendental en la vida pública de México. Todos recordamos con agrado la independencia, la revolución, y tomamos con poca importancia la Constitución. Para un servidor estuve leyendo, ahora sí, acerca de la Constitución porque usted venía, y lo que me encuentro es que la Constitución es la que viene a darnos estabilidad, viene a darnos la real independencia de España y nuestra forma de gobierno, nuestras propias leyes y cómo se va a regir la vida libre de México. Es ahí donde ya realmente entramos en la libertad. ¿Es así, licenciado? Sí, yo creo que es muy importante aprovechar esta 5 de febrero del 2024 para decirle a nuestros conciudadanos que el día de hoy, 5 de febrero, pero de 1824, se publicó la primera Constitución de los Estados Unidos mexicanos, dando origen al Estado mexicano. Esa Constitución fue un gran debate entre monarquía y liberalismo, entre centralismo y federalismo. Y finalmente en la hoja de papel, la primera Constitución a la que me estoy refiriendo, de 1824, triunfó la corriente federalista y entonces la hoja de papel que se publicó en 1824, producto de ese constituyente, se declaró a México como un Estado constitucional, republicano, democrático, federalista. No incluyó esa primera Constitución un catálogo de derechos humanos, ciertamente, como sí ya lo contenía la Constitución de la Revolución Francesa de 1789 y como también no contenía la Constitución de los Estados Unidos de 1776, una declaratoria expresa de derechos humanos. Pero tanto la Constitución de los Estados Unidos, sin contener en su texto original, que sigue siendo el mismo hasta la fecha, una declaratoria de derechos humanos, como la francesa, que sí los contiene, o como la mexicana, que también los contiene, sin embargo, tenemos modelos de constituciones en donde había el común denominador de la división de poderes. O sea, todas las constituciones, tanto a las que me estoy refiriendo, la francesa como la norteamericana, como la mexicana, que tomó de las dos,
adoptó el modelo federalista, el modelo democrático, el sufragio universal, el concepto de soberanía popular y el concepto de división de poderes. Para algunos autores del derecho constitucional comparado, aseguran que para que una constitución pueda seguir siendo una constitución puede carecer de una declaratoria expresa de derechos humanos en su texto, pero de lo que no puede faltar o carecer para que siga siendo una constitución es de la forma como se organiza el Estado, o sea, de la división de poderes. ¿Por qué es importante enfatizar esto, Gonzalo? Porque la lucha en Francia fue contra el absolutismo y la corrupción del poder absoluto. Decía Aristóteles que el poder corrompe, pero que el poder absoluto corrompe absolutamente. En Estados Unidos, entonces, la Constitución, la Revolución de Independencia no fue contra el absolutismo, pero fue para independizarse de la corona británica. Y en el caso de México, una colonia marcada dramáticamente por la desigualdad hasta la fecha, por la desigualdad económica y social, lo que encontramos fue una revolución de independencia en contra de la desigualdad y por la independencia de la Nueva España, de la corona española. Por eso no podemos explicar el bicentenario de la Constitución esta mañana si no me voy a la memoria de los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón allá en 1814, que para algunos autores no llegó a ser una constitución la de Apatzingán, pero sí nos legó lo que conocemos históricamente como los sentimientos de la nación, que fue una declaratoria de humanismo, de un compromiso con la justicia social en una colonia que durante 300 años fue explotada, fue humillada y fue marcada por una organización social estamentaria y por una concentración de la riqueza basada en la propiedad de la tierra. Aquí voy a citar una referencia literaria fundamental, que es la de los informes que elaboró el barón de Humboldt en aquellos años para el rey de España, en donde informaba que nunca en la historia de la humanidad había visto tanta desigualdad como en la colonia de la Nueva España. Entonces, la Constitución, al triunfo de la Revolución de Independencia y el gran debate del Constituyente de 1824, que es el Constituyente fundacional que hoy estamos rememorando, está enfocado precisamente a la independencia y al combate a la desigualdad social que yo creo que sobre todo en este último rubro de desigualdad social, los indicadores que estamos registrando siguen señalando ahí como un semáforo en rojo, una alerta máxima de cómo este país, después de 200 años de vida constitucional, no hemos podido desarticular las causas estructurales de la desigualdad social y de la pobreza. Sí, el grave problema de la pobreza la seguimos padeciendo y en lugar de que se logre bajarla, aumenta y aumenta, sexenio tras sexenio. Sí, Gonzalo, porque precisamente la lucha por el poder es una lucha que la llevamos en el tuétano, la llevamos en la genética de los hombres. No es un problema actual, es un problema que viene con la naturaleza humana. El hombre es malo por naturaleza. Es un debate histórico de más de 2000 años antes de Cristo, en donde ya se establecía que la naturaleza humana es una naturaleza dañina para el mismo hombre. El hombre es el lobo del hombre. El hombre, el lobo del hombre. Homo lupus hominis, decía Hobbes, pero también Maquiavelo antes, 150 años antes de Locke, en su celebérrima obra El Príncipe, él lo que nos enseña es que la naturaleza humana es cínica, es inmoral, es mentirosa, el poder tiene una tendencia natural a la mitomanía, a mentir sistemáticamente, a manipular, a engañar y también a adorar al poder. O sea,
La naturaleza humana es tal que, aunque tenga mucha educación el ser humano y por agradable aspecto físico que le podamos ver en su rostro, no alcanzamos a ver las profundidades del corazón de los hombres y de las mujeres. Y con poder ahí se revela el hombre como es en toda su dimensión humana, en toda su maldad, en toda su expresión humana. Y por eso Maquiavelo lo que nos dice en aquellos años es que el Estado no es una creación de Dios como se pensó durante 18 décadas hasta la Revolución Francesa, que era hereditario el poder, sino que Maquiavelo lo que nos dice es que el Estado es una creación inminentemente humana y que por lo tanto nada de lo humano es extraño al Estado. O sea, el Estado es corrupto, el Estado es incumplido, el Estado es falla, el Estado se desapega de la ley y de la Constitución, el Estado miente, el Estado concentra la riqueza, el Estado no hace justicia, precisamente porque los hombres que tienen a su cargo temporalmente la conducción del Estado, se sienten superiores. Que es el gobierno es el Estado en acción, pero el gobierno es tan solo uno de los elementos constitutivos del Estado, junto con el territorio, la población y la Constitución, la soberanía constitucional. Pero el gobierno, como es el que tiene la potestad o tiene la atribución constitucional de representar al Estado en toda su expresión, en acto y omisión, pues tiene el reconocimiento no nada más de jefe de Estado, el hombre que está al frente, y de jefe de gobierno, sino que también la Constitución lo reconoce como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de tierra, aire y agua. Y aquí tendríamos que agregarle en el caso nuestro, que también tiene el manejo discrecional del presupuesto de egreso de la Federación, tiene el manejo discrecional de la fuerza pública, el monopolio de la fuerza legal del Estado, y hemos llegado al extremo, Gonzalo, de que estamos viendo que el hiperpresidencialismo que se ha venido acentrando en América Latina y el Caribe, no nada más en México, ha llegado a ser de tal supremacía, de tal perniciosidad en la democracia constitucional y en la división de poderes, que ayer mismo en El Salvador, pequeño país que está aquí al sur de nosotros, que tiene 6 millones de habitantes, ciertamente, como decía Alfredo hace un momento, se está experimentando ahí un modelo de estado de excepción en donde se está combatiendo el crimen con mucho éxito, pero bajo un estado de excepción que tiene suspendido en todo el territorio indefinidamente los derechos humanos. Y lo peor, pasando por encima de la división de poderes, se apoderó del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, se apoderó del órgano de las elecciones, se apoderó del Congreso, y entonces presenta su reelección a pesar de que el texto de la Constitución que está en vigor prohíbe la reelección inmediata. El señor Bukele, basado en su popularidad, él llega a la reelección de ayer con más del 80% de la percepción a su favor, y se confirma en las urnas ayer. Él mismo sale a declarar ayer que ganó por más del 80% de las elecciones, cuando todavía el órgano electoral lleva contabilizado. A la hora que me vine para acá con ustedes, alcancé a checar el dato porque me interesaba traerlo a la mesa aquí con ustedes y con nuestro auditorio. Llevaban contabilizadas tan solo el 31% de las casillas. Y sin embargo, él desde ayer mismo salió a decir que había ganado con más del 80% de las elecciones. Él tiene otros datos. En un evento que me recordó los tiempos en México de don Adolfo Ruiz Cortines, del partido hegemónico. Don Adolfo Ruiz Cortines, la historia lo reporta como ganador de la presidencia con el 98% de los votos. Y ya no le pusieron el 100% porque yo creo que iba a ser un exceso, o tal vez porque su esposa no llegó a votar por él y su hija tal vez tampoco. Ah, qué cosa. Fíjense cómo un buen gobierno, el de Bukele, decía el licenciado Abdo en clases, que el poder vuelve loco al inteligente,
pero al que no tiene esa cultura lo vuelve. Eso decía González Pedrero, sí. Hermano, no le decimos la palabra. Sí, lo que pasa es que también yo creo que nunca los excesos son buenos. Sí, El abuso de los derechos humanos al reprimir el respeto hacia todos no es bueno, es malo, pero haber metido de ser el peor país del mundo en crímenes diarios a tener 3 asesinatos al mes, cuando tenías 120, 160 diarios, pues esa es la gran victoria de Bukele. Además, pero lo pudo haber hecho de otra manera. es que Una cada reforma quien constitucional, pero cada quien tiene su modificar la estilo. Constitución. Es que es precisamente lo que dice el En maestro México, Nicolás. en México, por decir, el mejor presidente, Porfirio Díaz, pero no deja de ser un dictador. Sí, yo creo que hay un gran debate aquí, Alfredo y Gonzalo. En la academia, lamentablemente muchas universidades, como se sienten inseguras de hacer ciencia y ejercer su autonomía y su libertad de cátedra, por temor a que estos gobiernos autoritarios les reduzcan el presupuesto o no se los manden a tiempo, ¿no? Y los dejen colgados ahí, de que no puedan pagar sus nóminas o sus obligaciones contractuales. Entonces las universidades están, las veo como que están atemorizadas o están razonablemente retraídas, porque también resulta que, por ejemplo, en el caso de Tabasco, nosotros tenemos una universidad que, aunque formalmente está declarada autónoma, es bien sabido que el titular del Ejecutivo periódicamente designa a la terna que va a sustituir o que va a ocupar la rectoría, y es una terna que va marcada por el que va a ser y 2 que le hacen el juego. O sea, entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Bueno, nos lleva a que muchas prestaciones contractuales no están expresamente en la ley, como decirte el impuesto sobre la renta a los aguinaldos, no está en el contrato colectivo. Es legal que los aguinaldos paguen impuestos sobre la renta, pero era un acuerdo no escrito con los trabajadores académicos y administrativos, que la parte patronal absorbía el impuesto sobre la renta. Bueno, nos las aplicaron a partir del 2018. Pero no que la costumbre hace ley. Pues sí, pero para eso necesitaríamos también sindicatos aguerridos, ¿no? Que defendieran las conquistas laborales, que defendieran a los trabajadores. Y ahí es otra parte que también este famoso artículo que adoptó nuestra Constitución ya en 1917, el 123, junto con el 27 y el tercero, que fue la gran aportación del constitucionalismo mexicano al mundo civilizado, a la democracia constitucional del siglo XX, los derechos sociales, o sea, el derecho a la educación, el derecho de la soberanía del pueblo sobre sus recursos naturales y el derecho al trabajo y del trabajo. Resulta que allí están como estrellas en el firmamento constitucional, pero las instituciones encargadas en la parte orgánica de la Constitución de garantizar esos derechos humanos, sociales consagrados en el texto constitucional, pues se quedan todavía muy rezagados respecto a los logros de los sindicatos, a la confirmación y la ampliación de beneficios a la clase trabajadora. Y aunque últimamente hemos observado que hay un incremento a los salarios, estamos viendo que la inflación que registra el mercado en unos datos que no aparecen en Palacio Nacional, lamentablemente yo voy al mercado, yo me doy cuenta de cuánto cuesta el kilo de cebolla. Ayer costaba 59 pesos. ¿Cuánto cuesta el tequila que compro? Vale 100 pesos más caro que en diciembre. Entonces, yo creo que estos indicadores inflacionarios le están pegando muy duro al poder adquisitivo de los salarios, con todo y que hay aumentos
que reconocemos que es un esfuerzo que se está haciendo por Es parte... que el problema aquí es que no tenemos crecimiento económico. Sí. Es ahí el problema. Y aunque aumente el salario mínimo, pues Se no lo hay. devora la inflación. Claro. Tenemos unos comentarios, permítame darle lectura. Sí, claro. Perdón, en este programa nos alimentamos muchos de nuestro auditorio. Sí. Cábala Castro Quiere Jiménez. decir que sí nos ven algunos. Es el periodista Claro. Daniel Castro. Daniel, hermano, saludos a los tres, éxitos. Gracias, Daniel. Un abrazo. Armando Ruiz Morales, estupendo programa, sobre todo por invitar a la mesa a un prestigioso hombre apasionado del derecho constitucional, como mi apreciado amigo, el connotado jurista Nicolás Adán López. Un abrazo a ustedes, chamacos. Muchas gracias, Armando. Muy generosa tus palabras. Igualmente. Tienes un saludo también de parte del licenciado Manuel Carabeo. Dice que eres un invitado de lujo, dice que es tu exalumno, dice. Muchas gracias, Manuel. Abogado. Jorge Olán nos dice saludos al panel, buen día, saludos Jorge. José Lava García, buen día, bendiciones para todos, saludos Lori, un abrazo Lava. Bolchevique Ivanova, una pregunta al invitado, ¿la Constitución de Tabasco igual cumple aniversario de su promulgación o es en abril? No, bueno, la Constitución de Tabasco es el 5 de abril. Precisamente hoy por la tarde el Colegio de Abogados está invitando a un panel muy interesante allá en la librería universitaria, ahí en 27 de febrero, frente a la Plazuela del Águila, a las 5 de la tarde. Es un panel muy interesante donde van a estar historiadores y juristas muy reconocidos. De los que recuerdo está mi amigo Laureano Naranjo, va a estar también mi colega y gran amigo jurista destacado Edison Mateos Pairó, y hay un tercero que se me escapa. Los comentarios, Miguel, por favor. Que se me escapa, pero hago difusión de esta invitación del Colegio de Abogados para hoy a las 5 de la tarde en la librería universitaria ahí frente a la Plazuela del Águila. Disculpe que me haya No, metido, es muy que bien. tenemos por ahí algunos que Sí. quieren tumbarnos la página, algunos spam. Y Caray. hay que estarlos combatiendo. Sí, cómo Usted no. sabe que la objetividad y la libertad de expresión Sí, cómo no. a algunos les duele todavía. Dicen que tienen la piel muy sensible. Dice Hey Carrera, saludos a los periodistas excelentes. Poco le dan espacio a la gente, profesionales que se expresen. Gracias, un saludo. Nuevamente, Bolchevique Ivanova, saludos al doctor Nicolás Haddad de su exalumno, el licenciado Manuel Carabeo. Es un invitado de lujo. Gracias, abogado Carabeo, un abrazo, muy amable. Salomón Haddad, saludos cordiales para el Nicolás y las personas que acompañan este mensaje sobre la Constitución Política de México. Éxitos. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Como toda sociedad en movimiento, nuestra Constitución tiene que ser cambiable, o sea, modificarla, adaptarla a los tiempos actuales. En su estudio constitucionalista, ¿cuáles han sido las principales adecuaciones, modificaciones o reformas que ha tenido la Constitución partiendo desde 1824? Es un tema, el de la Constitución, Gonzalo, Alfredo y auditorio, muy importante. En primer lugar, lo que yo destacaría en este limitado espacio de tiempo con el que contamos es de que en nuestro país, como en América Latina, por concentrar la atención y la fiebre constitucional o del constitucionalismo y la legalidad en la lucha por el poder, en el reemplazo de los hombres en el poder y que no se perpetúen en el poder, hemos descuidado y hemos dejado para un mejor momento una cuestión sumamente importante: el tema de la garantía de los derechos humanos en forma sustantiva, progresiva, y el tema del combate a la desigualdad social y a la pobreza. O sea, todo está concentrado en la lucha por el poder. Ustedes observen que en nuestro país, que es una democracia, digamos, ejemplar para las democracias juveniles, adolescentes de América Latina y el Caribe, estamos observando que los dos principales candidatos y el tercero, que es varón, el partido A, el partido B y el partido C, están en una constante descalificación.
hablando mal unos de otros, a ver quién es menos corrupto o más corrupto que el otro. Y no estamos oyendo realmente, hemos llegado en esta pernicioso juego por el poder que está fuera de la Constitución, que está fuera de los tiempos legales, que está fuera de los controles constitucionales. Que violó todo. Que violó todos los procedimientos lo que se refiere a electoral. que nos había llevado años construir en una legislación electoral y constitucional muy costosa, por cierto, económicamente hablando. Sin embargo, hemos y lo logrado... violaron todos. Todos, sí. O sea, aquí no se salva nadie. No, sí, porque el poder, el liderazgo que ejerce el presidente de la República en turno, como ya dije antes... Sí, él fue el que inició cuando destapó sus corcholatas. Es una locomotora que arrastra a los demás vagones. O sea, él adelantó la sucesión presidencial y él la sigue liderando. La prueba está de la hueviza que le pegaron ayer en Veracruz. Nunca se había visto a ningún presidente, recuerdo yo, que le haya dado una hueviza en algún lugar, y un huevo le dio directo en la cabeza al presidente. Ayer en Veracruz. Eso anduvo circulando sí en las redes sociales. Descansé de las redes pero eso sociales. ¿por qué ocurre? Porque vemos no a un presidente de la República de todos los mexicanos que esté velando por el control constitucional, sino vemos a un mexicano más metido en la refriega electoral. Aparte de la polarización, ¿no?, que él mismo impulsó. Porque el presidente en antaño era idolatrado y hasta querido. Claro. O sea, y ahorita Andrés Manuel es querido por sus seguidores, sí, por sus simpatizantes, pero muy vituperado por los opositores. Sí. En cambio, como usted dice, el anterior, si no se le quería, por lo menos se le respetaba. Sí. Entonces yo creo que esta parte, yo quiero enfatizarla mucho porque la lucha por el poder ha ocupado la mayor atención del constitucionalismo real, aunque el constitucionalismo formal de la hoja de papel llamada Constitución, que hoy estamos conmemorando 200 años del constitucionalismo formal, hay otro constitucionalismo que corre en paralelo, buscando neutralizar, buscando pisotear, buscando imponer la fortaleza de los factores reales de poder, empezando por el propio presidente de la República en turno. Y este fenómeno lo estamos viendo no nada más en México, lo estamos viendo en toda América Latina y el Caribe. Y más allá. Pero lo que más me llama la atención en mis investigaciones es que esta tendencia está marcada por la democracia que lleva al poder a estos populismos de izquierda o de derecha, que como se siente que llegan con un gran respaldo popular, entonces la naturaleza humana es sensible, es vulnerable, es maleable. El poder, como tú mencionabas hace rato, transforma a los que son débiles, a los que no están preparados para llegar al poder, para ejercerlo con prudencia, con sabiduría, rodeado de un equipo mejor que él, que es lo que hace gigante a Juárez al paso de los años. Que Juárez no es que haya sido un hombre con un IQ arriba de lo normal, sino que Juárez tuvo la virtud, la humildad, la sabiduría y la prudencia de rodearse de gente mejor que él. Y entonces Juárez, ¿dónde está ahorita? Pues Juárez, hasta Dios estuvo con él porque decidió quitarle la vida cuando ya iba por su cuarta reelección. Si Juárez hubiera vivido a esa angina de pecho que lo mató, Juárez se hubiera reelecto por cuarta vez y lo estuviéramos recordando como otro dictador antes que el otro oaxaqueño, Porfirio Díaz. El necesariato. El necesariato. Ahorita que le escuchaba, y digo yo, la sociedad cambia, los individuos cambiamos, las necesidades cambian. Hay que adecuar nuestra Constitución. Estuve hojeando la de 1824, es más, por aquí la traigo, y me llamó mucho la atención que en uno de sus últimos artículos, o su último artículo, creo, prohíbe cambiar la religión. Bueno, sí. En esos momentos el catolicismo era
única religión. Sí, es que Pero ¿cómo todo tiene que ser adecuado Sí. a la sociedad actual? Sí, las leyes y la Constitución, sobre todo, que es el gran contrato social, voy a recurrir a una definición clásica de Juan Jacobo Rousseau y de los contractualistas decimonónicos, cuando refieren a que la Constitución es una especie de contrato social entre gobernantes y gobernados. O sea, ambos, tanto los gobernantes como los gobernados, acuerdan sacrificar parte de su libertad individual para construir la libertad colectiva. Entonces la cosa pública se tiene que sujetar a ese contrato, se tiene que sujetar a las cláusulas de ese contrato social, de ese pacto político fundamental. Entonces, esta parte teórica, lo que yo quisiera subrayar es que en la democracia todos tenemos derecho a votar y ser votados. Pero también hay requisitos de elegibilidad. Y yo digo, bueno, si bien es cierto que ese derecho es una gran conquista de nuestras revoluciones de independencia, de reforma y de la Revolución Mexicana, también tenemos la obligación, los que queremos ser periodistas, pues prepararnos para tener una pluma Fina, o una opinión objetiva, documentada, una opinión que forme opinión, que oriente, que eduque, ¿no? Igual los que nos seduce la política, bueno, pues tenemos la obligación también de preparar nuestros sentidos para la política, para el poder. Porque finalmente, ¿qué vemos en un presidentito municipal? Llega a la presidencia municipal y se enloquece. Y entonces, a partir de que él llega, se descubre el agua tibia y el hilo negro. Y llega un gobernadorcito y lo mismo, se enloquece el virreycito. Llega un presidente de la República y hasta estilo personal de gobernar le escriben para destacar que ejerce el poder de una manera personal diferenciada. Pero yo digo, ¿hasta dónde podemos llegar en esta reflexión de los 200 años de vida constitucional a permitir que un presidente de la República, con todo el poder que reúne en su persona, que es prácticamente un representante de Dios en la tierra, ¿es el presidente que más poder ha tenido? Bueno, todos en su momento, todos en su momento han llegado a tener un gran poder. Nada más que el viejo régimen tenía muchos defectos, pero tenía una gran virtud. El que se llegaba a creer que era popular por sí mismo, se le recordaba que había llegado ahí porque el sistema lo había llevado. Hay una anécdota muy interesante que yo comparto con mis alumnos, si me lo permiten. Llegó el de candidato Luis H. Ducoin a Guanajuato, después de ser oficial mayor de gobernación en el viejo régimen, y el presidente del PRI era un intelectual muy respetado, don Jesús Reyes Heroles. Entonces era a la sazón el presidente del PRI nacional. Entonces llega a Guanajuato, lo sientan en el camión del candidato a la gubernatura, Luis H. Ducoin, en la ventanilla, con su cigarro en la mano siempre, don Jesús Reyes Heroles, y llevando a su lado al candidato del PRI a la gubernatura y futuro gobernador, porque como ahorita no había oposición tampoco, y estaban las vallas, las matracas, las mantas, el confeti, las porras, todo, ¿no? Lo que los sectores movilizaban para la fiesta cívica. Y entonces Ducoin le dice al presidente del PRI, ¿cómo ve don Jesús? ¿Cómo me quiere mi gente? Y entonces don Jesús Reyes Heroles, que era un sabio, le dio una larga jalada de humo a su cigarro y después de tragar en una bocanada de humo que le echó en la cara a Ducoin, le dijo, no se haga usted pendejo, Ducoin, a usted ni le conocen, esto lo que significa es que el sistema está funcionando. Entonces esas campanadas, Gonzalo, eran muy importantes. Ahorita no hay quien le dé una campanada al presidente, no hay quien le dé una campanada a los gobernadores. Es que no hay nadie más poderoso que Andrés Manuel, ¿sí? En Morena y en el mismo gobierno. Se ha perdido el piso. Sí. Mira, yo recuerdo en una anécdota, casi como... Bueno, el único que se le opuso fue el difunto ya Porfirio. Al final de sus días. Pero ya antes le había dicho que era un predestinado, ¿no? Que era un hijo favorito de Dios. Y yo cuando le oí eso a Porfirio, viniendo de Porfirio, dije, no. Pero recapacitó. Sí, pero ya era tarde. Sus días no le avanzaron. Sí, claro. Sí, porque
Mira, a veces es necesario que los políticos aterricen. En una gira que me invitó el licenciado Núñez, que invitaba periodistas Sí. a sus giras, en Jalpa subió el presidente municipal, Cabrera, Francisco Cabrera, Sí, actual líder del PRD. el actual líder del PRD, Sí. y subiendo lo primero que hizo fue decirle: Arturo, dime quién es el candidato. Hablándolo de tú, Sí, Arturo, o sea, entonces, tu hermanito. picándole la costilla. Pues, el hombre era un hombre de pragmatismo y Sí, ortodoxo, a sí, decir claro, basta. claro, cómo no. Y yo le miré, porque yo conocía al licenciado Núñez, le miré la mirada gélida que heló el ambiente. Y entonces yo nunca había visto a Núñez Jiménez ser un hombre lépero ni grosero. Pero en ese momento le contestó: mejor dime, Pancho, así. ¿Por qué el pueblo dice que no tienes novia y que eres hombre loco que se pierde en medio de la noche? Su máquina. O sea, en otras palabras más difíciles, yo la estoy modelando. Ay, gobernador, le dijo, ¿cómo es usted? Regresó el agua a su nivel. A ubicarse. Pero a partir de ahí ya ni lo volvió a tomar en cuenta por la actitud. Y ya después, en un descanso, dijo: es que las formas se tienen que cumplir. Primero el candidato lo va a poner quien lo tenga que poner. Esto es un abanico. Tú no puedes poner al más desprestigiado no, tienen que hacer las valoraciones bien. Pero además no puedes venir a preguntar delante de 10 gentes así. Sí, claro. O sea, Y esto que comentas, Alfredo, me trae también a la memoria otra anécdota similar en relación con estos faltas de respeto. La vieja escuela tenía muchos defectos, pero el que iba a ser presidente se pasaba 6 años de oficial mayor de gobernación, 6 años de subsecretario de gobernación, 6 años de secretario de gobernación y llegaba con 18 años de formación a la presidencia de la República. para poder De acceder al formación. poder. Para poderse trabar la banda presidencial en el pecho, no era ninguna improvisación. Lo capacitaban. Y no llegaba pensando de que todo era producto de su carisma, que todo eso era producto de su talento, de que era hijo favorito de Dios, de que era un privilegiado. Pero lo olvidaban ¿no? muy rápido. Sí, licenciado, claro, sí. Porque una vez vestido, Sí, claro. Aún así. todo lo bueno lo Aún querían así. acabar. Pero ahora que no hay controles, que no hay una institución, porque esa es otra que yo planteaba en algunas reuniones. O sea, yo estoy viendo si va a ser capaz este movimiento de regeneración nacional ¿De perdurar? a convertirse en un partido político, en una institución de interés público, como lo marca el artículo 41. Una vez que termine el periodo de López Obrador en El octubre, liderazgo. El problema va a ser que, cuando el liderazgo de Andrés Manuel se haga a un lado, ¿qué va a pasar? bueno, eso de que se haga a un lado está por verse, conociéndolo lo dudo. Pero ha cumplido todo. Dijo que no se iba a reelegir y no se religió. Y miren Bukele que nadie lo... No, pero no ha cumplido todo Andrés Manuel. Dijo primero los pobres y lo hizo más políticamente, pobres. Bueno. en lo político. Pero bueno, tenemos aquí más saludos, dice A de Bravo. No entiendo por qué bicentenario de la Constitución si la que celebramos hoy es de 1917. Hace ratito, ¿quién dice eso? A de Bravo, a lo mejor sintonizó un poquito más tarde. Sí, hace unos minutos comentábamos que la de 1917 proviene de la de 1857 y esta de las anteriores de 1836, de 1824 y todas provienen del 5 de febrero. O sea, es una trayectoria, es un camino que venimos recorriendo desde la primera Constitución del 5 de febrero de 1824 hasta la del 5 de febrero de 1917 que tú muy bien mencionas en tu comentario. Jorge Luis Valenzuela, saludos al señor Gonzalo. No es que somos muy sensibles, lo que pasa es que tenemos la
cachadura, como muchos juristas, será que lo hacen, perdón, para descentralizar las votaciones y la lucha por el poder. No entendí la pregunta porque yo hablaba de que nos querían tumbar el programa porque damos libertad de expresión. Y aquí lo que entiendo es que queremos nosotros manipular las elecciones y en ningún momento. Nosotros lo que damos es voz a todas las partes. Si quieren venir del PRI, del PRD, del PBM, de Morena, el gobierno, si quieren un momento también. Aquí están los micrófonos abiertos. Abiertos a totalmente. la academia, al ciudadano, a quien quiera venir y expresar algún sentimiento, algún sentir, alguna postura. Aquí están abiertos los micrófonos. Hemos sido críticos del gobierno a través de denuncias en contra de la CETAP y de varias instituciones de gobierno. O sea, aquí le damos voz al pueblo. Fíjate, Gonzalo, que en la tradición constitucional en sistemas mixtos, como en donde cohabita la monarquía con la democracia, como podría ser Reino Unido, por ejemplo, ahí esa gente se llena de gusto porque ellos ni siquiera tienen una constitución escrita. Ellos tienen una constitución consuetudinaria, o sea, a base de usos y costumbres. Entonces, el apego que ellos tienen a la legalidad, el apego que ellos tienen a la cultura constitucional, es precisamente derivado, primero, de que los indicadores de apego a la ley de los gobernantes es muy, muy exitosa. En segundo, el tema del manejo del dinero público se hace con una gran transparencia y el que es primer ministro sigue viviendo como vivió antes de ser primer ministro, con la modestia, con la comodidad que le permiten, como decía Benito Juárez, la holgada medianía de un salario de un servidor público decente. Pero esto tiene una tradición de más de 500 años. La primera constitución de la que se tiene memoria, que es la de Juan Sin Miedo allá por 1232, pues sáquenle la cuenta, o sea, esta gente lleva más de 500 años en una tradición constitucional. Entonces ellos se dan ahorita el lujo de tener un Estado constitucional de carácter parlamentario al mismo tiempo que una monarquía hereditaria que sigue viviendo en el gran boato y en el gran lujo de los privilegios ancestrales que son ya oprobiosos para la nueva humanidad en la que vivimos, para la nueva época. Y sin embargo, ellos tienen esa capacidad de mantener el equilibrio entre esas viejas instituciones monárquicas hereditarias que vienen de familias reales a una democracia constitucional garantista en donde la aritmética parlamentaria elige al primer ministro. Pero es que hay más que cohabitar, licenciado, se complementan unos a otros, porque la reina asciende, siendo muy joven, inexperta, sí, y es el primer ministro el que la va guiando. Estás pensando en Churchill, ¿verdad? Y posteriormente era un monstruo. Y posteriormente la reina es la experimentada. Cuando acabó de educar a la reina. Claro, la fue llevando. Claro, sí. Y posteriormente la reina es la adoptada de esa experiencia y va llevando a sus ministros subsecuentes. Sí, porque gobernar es una cosa muy seria, Gonzalo. O sea, aquí los tabasqueños y los mexicanos, el gobernar lo estamos viendo como si fuera un privilegio, como si fuera un motivo como esto de los fosfo, ¿no? O sea, que caen en una superficialidad verdaderamente pasmosa. O sea, cuando la cosa pública es algo tan delicado, tan trascendente, tan serio, que requiere de preparación, requiere de capacidad. Y ese es el otro tema que yo quiero meter a la discusión pública, como los temas constitucionales, no solamente los requisitos de elegibilidad que están actualmente en la hoja de papel llamada Constitución, sino también que pudiéramos discutir públicamente la capacidad de gobernar la formación, la hoja de servicio de los que aspiren a una diputación local, de los que aspiren a una diputación, a una presidencia municipal, a una diputación federal, a un senado, a la gobernatura, a la presidencia de la República. O sea, discutir su aptitud con P, aptitud, su capacidad
porque una vez que ya están en el cargo, pues entonces se revelan en toda su inmensa... Sería una buena forma de combatir el enanismo. 10% de capacidad y el 90% Pero de sobre lealtad. todo, es que mira, no puede, una de las grandes cosas del populismo es que saques los candidatos de una tómbola donde el diputado después dice, bueno, yo soy prostituta y qué es mi forma de vida y grabo programas pornográficos porque de ahí como. Entonces un diputado tiene que tener la dimensión de lo que en realidad representa para ser un formador de leyes y guardar la Constitución, no precisamente para hacer ese tipo de actitudes, porque independientemente que las corrientes lésbico, gay o de distintas formas reclamen un espacio, pues No, tiene que haber tienen su una espacio y formación. debemos respetar su espacio. Sí, pero es que no puedes llegar nada más así que cualquier prostituta llegue Bueno, al ese es Congreso. un caso de excepción. Quizá haya un exabrupto, haya un abuso de esa libertad y cayó en un libertinaje, no sé. Pero ellos tienen su espacio y debemos respetar. Hay que tomar en cuenta que la Cámara de Diputados representa la soberanía popular, o sea, al pueblo. Está representando a El alguien. Senado Y él lo llevó representa a lo el pacto personal. federal, o sea, representa a los estados, al pacto federal. Y el presidente de la República representa a la monarquía, al poder conservador. Entonces, estas funciones, por eso es tan importante defender y fortalecer las autonomías de la división de poderes. Ujú. O sea, porque el poder legislativo tiene sus funciones, el poder ejecutivo tiene sus funciones, el poder judicial tiene la función de velar por el control de la constitucionalidad de todos los actos u omisiones de los otros poderes y de sí mismo. Y los organismos constitucionales autónomos que fueron creados en la última parte del siglo XX, de los 80 para acá, el INE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco de México, etcétera, Transparencia. tienen funciones específicas. O sea, llevó tantos años. Yo recuerdo que al presidente López Obrador, a quien no comparto su estilo de gobernar, ni tampoco la forma inconstitucional como ejerce el poder, pero hay que reconocerle que es un hombre con una gran voluntad de poder. O sea, el poder lo fascina, lo ciega en su propia ambición de poder. El problema es que 30 años buscando el cargo para ejercer esa investidura, yo estoy seguro que van a pasar muchas generaciones en Tabasco para que volvamos a tener otro presidente de la República que lamentablemente no logró mejorar en Tabasco los indicadores de desarrollo humano y de calidad de vida de sus paisanos. Ya no digamos del resto del país. Le leo otros comentarios. Sí, señor. Humberto y Duarte, saludos a la mesa y al invitado de lujo de hoy, Nicolás Haddad. Gracias, Beto. Wilber Gracias, Benoni, Beto. saludo a los tres, saludos especialmente a Nicolás. Con respecto a Bukele, sería interesante que Obrador Gracias, Benoni. copiara la efectiva política contra el crimen organizado que está llevando a cabo el presidente de El Salvador. Trista Clear, saludos al licenciado Alfredo Calderón desde Cecinas El Toro Restaurant. Saludos al maestro Nicolás desde Cecinas del Toro Restaurant. Qué gusto verlo y escucharlo por este medio. Muchas gracias. Yay Carrera, podrían preguntarle al abogado qué es una falta de probidad y si eso es un delito. Bueno, en este medio en donde a los criminales se les da besos y abrazos, y era uno de los temas que estaba yo hablando. ¿Quién es el que hace la pregunta? Yay Carrera. Jay Carrera. Es precisamente qué tanto podemos permitir en los tiempos actuales, Jay Carrera, que el presidente de la República, del partido que sea, o la presidenta de la República, del partido que sea, pueda ejercer un hiperpresidencialismo por encima y en contra de la propia Constitución. O sea, hay un sistema penal que se ha venido perfeccionando en México y al cual todavía no hemos podido alcanzar un nivel de acceso a la justicia deseable. Tenemos un 94% de impunidad. Entonces, ¿cómo podemos lograr que
el crimen sea castigado, y no con besos y abrazos, sino conforme a lo que marca la Constitución y al sistema penal acusatorio que hemos venido y que está en proceso de perfeccionamiento. Entonces, yo creo que estas libertades, estos excesos a los que los presidentes tienen oportunidad de violar la Constitución y decir si la aplican o no la aplican, a quién se la aplican, a quién no se la aplican, a quién le cobran impuestos, a quién no le cobran impuestos, a quién le dan contratos sin licitación, a quién no. Esta discrecionalidad caprichosa, este ejercicio del poder sobre el presupuesto de egresos de la Federación, que es nuestro dinero. A todos nos descuentan el impuesto sobre la renta de nuestros ingresos. A todos nos descuentan el IVA cuando vamos de compra al supermercado. En la gasolina. A todos nos cobran el impuesto en la gasolina. Entonces, este es dinero nuestro el que el presidente maneja, el que los gobernadores manejan, el que los presidentes municipales manejan. Están obligados ellos a transparentar el ejercicio y a rendirnos cuentas. Así es. Fíjate que un saludo nada más antes a... que nos estaban saludando de Cecina el Toro, es la licenciada Linda Morales. Ah, sí, cómo no. Y el licenciado Leopoldo Flores, que siempre nos ven, pero hasta hoy se atrevieron a saludarnos, y la verdad, yo he llegado ahí a la Cecina del Toro y la verdad que son de lo mejor es que una tiene. cecina que vale la pena. Es una cecina que vale la pena. Sí, como Por no. un día de Saludos, estos me invitan y vamos por saludos allá. con mucho aprecio a estos empresarios heroicos Sí. que han sobrevivido a la pandemia y a todas las crisis. Antonio del Ángel, saludos a los panelistas y excelente invitado Nicolás Ada López. Muchas Saludos. gracias, Toño. Un abrazo, Toño. Pedro Lara Hernández, saludos al excelente programa, abrazo a los participantes. Gracias, Pedro. Iván Aguirre, saludos a ambos. Dos, el par y por supuesto al maestro Nicolás Haddad. Muchas gracias, Iván. Me estaba reclamando. Trista Clear Mora. Le mandé saludos. Saludos al maestro Haddad y al licenciado desde Cecinas El Toro Restaurante. Sí. Gracias, igualmente. Bueno, se nos está acabando el tiempo, licenciado. Sí. Una pregunta, más allá de la forma, solo el fondo me interesa. ¿Es necesaria una reforma judicial? Se lo Sí. pregunto como jurista y Sí, como es especialista del necesario. derecho. Es necesario actualizar, modernizar el Poder Judicial. Pero la iniciativa tiene que respetar la autonomía del Poder Judicial. Es decir, es como si metemos una reforma universitaria desde fuera de la universidad, sin consultar a los universitarios. Todas las autonomías tenemos que respetarlas. Yo soy partidario que sí se tiene que transparentar el desempeño de los ministros, de los jueces, que sí se tienen que modernizar la autonomía y el control constitucional del Poder Judicial, pero no podemos ir a esa figura que el presidente propone de elegir a los funcionarios judiciales. Esa es una aberración. Ya se hizo en una ocasión y dicen que fue un fiasco. No, tiene muchos años que no se hace, se está haciendo en Bolivia y ha sido un fracaso. Ok. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Un último mensaje al auditorio sobre la Constitución. Saludar a mis conciudadanos, decirles que la Constitución es para el Estado el campo de juego. O sea, todos los gobernantes, desde el presidente de la República hasta los delegados municipales y los particulares en funciones de autoridad, tienen la obligación, igual que los ciudadanos de la calle, de conocer y de aplicar sin excusa ni pretexto la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Una sociedad que se aleja de la Constitución y de la legalidad avanza directamente al caos y a su autodestrucción, como estamos viendo. También nos está viendo nuestro amigo don Guillermo Hibner Díaz, decano del periodismo tabasqueño. Un saludo, maestro, a ver qué día nos acompaña usted aquí. Mi querido Memo, con mucho Saludo cariño a don para Memo, ti. que es toda una tradición, ¿eh? hombre. Una de las mejores plumas que hemos Así tenido es. en Tabasco. Un gran hombre. Pues nada más agradecerles que nos hayan estado con nosotros y nos vemos el miércoles. Si así Dios lo permite, pásela bien, disfrute, que es un día de asueto el día de hoy. Pues esto es Gracias. todo por hoy. Y le agradezco que usted nos haya regalado algo de lo más valioso que tiene en su vida, su tiempo. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Bendiciones.